Hola, esta es la clase de Mujeres Hermosas de la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Cristiana Bautista Getsemaní de Guadalajara. Mi nombre es Rebeca Hernández y vamos a dar inicio con una oración. Gracias te damos, Padre bendito, porque nos permites tomar este tiempo para estudiar tu palabra. Gracias, Padre, porque seguimos en esas reuniones presenciales. Poco a poco las hermanas están llegando a la clase y estamos compartiendo experiencias y bendiciones recibidas. Gracias te damos, Señor, porque has contestado todas, eh, en casi todas, algún motivo de oración de gratitud. Te pedimos que estés con nosotros en el estudio de esta lección y nos permitas asimilar cuál fue la enseñanza que tú quisiste dejarnos en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. En esta clase estamos trabajando el material de la Biblia libro por libro y estamos avanzando a lo que es la sección del Evangelio de Mateo. Estamos en la primera unidad que se titula Los inicios del reino y tenemos el versículo para memorizar de la semana pasada, que sería el primero de 4 que queremos juntar de 4 en 4, y este sería Mateo 16, 15, 16. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estamos trabajando en la memorización y poco a poco vamos a mejorarlo. Estamos también motivándonos, dándonos una pequeña recompensa simbólica que nos ayuda a poder motivarnos para seguir adelante. El día de hoy fue nuestro primer intento de dar alguna pequeña recompensa que pueda motivarnos y alentarnos a seguir estudiándolos uno a uno. Este junto con el de la lección de hoy serían la próxima semana para mantenerlos, como decir, frescos, ¿no?, en la memoria. El estudio de hoy es el estudio 28, se titula Nacimiento y Niñez de Jesús, el Rey del Reino. Y tenemos el texto para el material bíblico, está en Mateo capítulo 1 y capítulo 2, con porciones del capítulo 1, capítulo y capítulo 2, porciones nada más, sí. Para la memorización de la lección del texto bíblico de esta lección es el versículo clave, está en Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este es un poquito más fácil de recordar porque es precisamente el mensaje que le está dando el ángel del Señor en sueños a José, cuando José está pensando qué va a hacer con el asunto de que María está embarazada. Y él está pensando qué va a hacer, entonces le dice cómo está la situación con María y entonces es parte del mensaje de este ángel. En sueños. Eso es algo que a José se le está hablando en sueños todo el tiempo. Vamos a ver en esta lección varias veces que se le está dando este mensaje a él. La verdad central para este estudio es que las profecías del Antiguo Testamento sobre el libertador, o sea, llamado Mesías de Israel, se cumplieron en el nacimiento e infancia de Jesús. Eso es algo que también se comentaba en la clase, que qué importancia tiene esto. De pronto saber raíces de palabras es enredoso y conocer la lista larga de la genealogía, pues también como que es difícil pronunciar hasta los nombres. Pero una cosa que nos es importante insistir es que cuando estamos buscando las raíces de palabras, lo que hacemos es que nos ayuda a engrandecer la percepción de una enseñanza, de un punto de vista, porque a veces la raíz puede darnos un punto de vista que no lo habíamos considerado y arroja mucho mejor a veces información que la que venimos trabajando de una manera quizá muy rutinaria desde tiempo atrás. Entonces, esta sería la parte que
que se rescata de tomar atención a las palabras originales de donde se escribió la palabra. También hablábamos de tenemos las metas de enseñanza-aprendizaje que siempre nos piden demostrar para confirmar que tenemos esa enseñanza, ese aprendizaje logrado. Nos piden comprobar que conoces la confirmación de las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías prometido en el nacimiento de Cristo. Ya no tanto en el tiempo después del nacimiento cuando empiezan a moverse para lograr librar la muerte, ¿no? El asesinato que viene detrás del niño, el Señor Jesús. Entonces aquí es importante ver que el nacimiento es uno de los que se enfatiza mucho sus profecías, el cumplimiento de sus profecías. Vamos a ver algunas de ellas en esta lección. Y también nos pide demostrar tu actitud sobre la importancia del nacimiento de Cristo para tu vida. ¿Por qué es importante para tu vida el nacimiento de Cristo? ¿Qué es tan relevante para ti? El conocimiento es una cosa, pero ¿y a mí? ¿Qué me toca? ¿Qué me toca? ¿Qué beneficio tengo con ello? En el estudio panorámico del contexto, lo que estoy haciendo es tomando tal como viene su bosquejo en el libro del alumno. Así lo estoy considerando, que viene la genealogía de Jesús, luego el nacimiento de Jesús, la adoración de los magos, la huida a Egipto, la masacre de los niños y el regreso de Egipto. Y esto comprende precisamente en los dos capítulos. Para iniciar con el primer punto, vamos a ir a leer en nuestra porción bíblica el Mateo 1 del capítulo 1 al 17. Y ya la tenemos aquí ya preparada para poder darle la lectura. Dice de la siguiente manera. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Fares es a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isa. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Muy bien, la porción está hasta ahí y vamos a ver, para empezar, dice que este relato lo que hace es que se inicia el relato del curso de la vida de Jesús, que precisamente el curso de la vida viene a ser la manera en la que se describe esa palabra que usan para genealogías. Cuando hablan de las genealogías, lo están describiendo como si se tratara del curso de la vida del Señor Jesucristo. Y cuando hablamos del curso de la vida, pues venimos a la palabra griega que pronunciaría Génesis, que es el mismo nombre que se usó para dárselo al Génesis de los principios en el primer libro de la Biblia, cuando vimos el Génesis, precisamente los principios, así, o el comienzo. Entonces, esta genealogías es el principio, el curso de la vida desde que empieza del Señor Jesucristo hasta que ahora ya está presente ahora. Dice que del mismo que genea, que significa generación, esto sería natividad, figurativamente naturaleza, o sea, generación y algo de lo natural.
También se traduce como fuente, origen, y de estas fuentes origen sería como decir un libro del linaje de uno, es decir, en el que se enumera su ascendencia o progenie. Otra manera que se puede traducir es como nacimiento o natividad, o también se puede traducir de lo que sigue al origen, a saber, existencia, vida. Y aquí es donde hablábamos de la existencia, vida, el origen, es donde le llaman la rueda de la vida, aunque Santiago lo llama la rueda de la creación. No vamos a ver el texto tal como lo está, solamente vamos a resaltar que él lo llama la rueda de la creación, y precisamente es al inicio, y cómo poco a poco va generación por generación, familia por familia, engendrando al siguiente que formaría esa rueda, ¿no? Ese círculo, ese avance. Y dice, otros lo explican, la rueda de origen humano, que tan pronto como nacen los hombres comienza a correr, es decir, su curso de vida. Y yo aquí es donde tomé su curso de vida, ¿no? Su rueda de la vida. Esta es precisamente la manera en la que se está abordando. Mateo así lo ha querido en su escrito de Evangelio, mencionarla de esta manera. También vamos a ver que inmediatamente de que habla de las genealogías hace referencia de que él, Jesucristo, le da la referencia de hijo de David. Y la parte importante, ya lo habíamos mencionado en la lección anterior, que cuando habla de que es hijo de David, le hace sucesor al trono del reino como rey de Israel. Estamos viendo que el rey David engendró a un descendiente que luego fue ocupando el trono hasta, ya vimos la deportación, y luego hasta el tiempo en que los romanos están siendo los gobernantes en la región de Jerusalén y otras regiones de hecho, pero estamos en el punto donde el Señor Jesús ahora se está presentando ya en vida, encarnado. Entonces lo que nos hace referencia es que el Señor Jesucristo es un sucesor al trono. Y algo así vamos a ver cómo Dios mismo se lo prometió a David, que precisamente lo vimos también en la clase pasada, segunda de Samuel 7:16 dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. O sea que Dios le prometió a David que sus descendientes permanecerían en el trono eternamente, y precisamente se cumple en la persona del Señor Jesús, porque el Señor Jesús, aunque murió en la cruz, resucitó y actualmente está vivo y al lado de la presencia de Dios, a la diestra, así dice la Biblia, lo registra, de la presencia de Dios, y vive actualmente. Entonces no hay necesidad de otro sucesor, porque Él está viviendo y lo hará eternamente, o sea, no va a terminar. Y esa es precisamente la ocasión, la manera en que se lo está cumpliendo. La otra referencia que le da Mateo al Señor Jesús es hijo de Abraham. Esto le hace la simiente, si ustedes recuerdan, hemos venido hablando cuando estamos en Génesis de la simiente de la mujer, y luego de la simiente en que en Abraham van a ser benditas todas las naciones. Entonces en Abraham es donde se hace esta promesa, aunque antes ya se la hace desde la mujer. Dice, hace que la simiente, le hace la simiente, o sea, Jesús le hace la simiente. Esa referencia lo transforma o lo ubica como la simiente en que serían benditas todas las naciones, y precisamente en Génesis 18:18 veíamos que se lo está enfatizando Jehová Dios a Abraham. Dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. ¿Se acuerdan que está yendo a ver cómo está Sodoma y Gomorra, para ver si su maldad ya llegó al punto colmo, para pues efectuar la destrucción que ya viene él determinando por esta causa del pecado en el que se han degenerado ya? Entonces dice que cómo le va a encubrir esto a Abraham.
Dice, siendo que él va a ser una nación grande, fuerte, habiendo de ser en él benditas todas las naciones de la tierra. Pero hay otro texto más adelante que encontré que habla un poco más particular, y es precisamente Génesis 18:18. Dice, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Y este texto, fíjense qué interesante, está cuando él está a punto, el evento es que está yendo al monte Moría para sacrificar a su hijo, o sea, degollar, sacrificar a su hijo como para ofrecerlo como holocausto a Jehová, porque a él así se lo pidió, Jehová mismo se lo pidió. Pero cuando llega el momento de clavar el cuchillo, diríamos, para relatar la historia, le detiene, y el Señor Jehová le detiene y le dice, no lo hagas, porque ya sé que tu amor es más grande que hacia mí que el amor hacia tu hijo. Bueno, lo dice con otras palabras, ¿no? Pero lo que le dice es que lo que yo, no me interesaba tu sacrificio, no me interesaba que el sacrificio en sí, me interesaba ver cómo estaba tu corazón. Decíamos que es importante que la fe se pruebe, y esta precisamente fue el momento de probar la fe de Abraham. Él necesitaba, ahora sí que hasta uno mismo necesita saber cómo está nuestra fe, para saber cómo Dios, cómo, cómo estamos frente a Dios, pero nosotros para nosotros. Yo creo que Dios ya conoce ese corazón y esa profundidad. Lo que más creo que quiere, o entiendo que quiere Él resaltar, es que nosotros nos demos cuenta de cómo está nuestra condición ante Él. Y eso es un aprendizaje para nosotros, es una evidencia más bien para nosotros. Entonces aquí fue lo que ocurrió, y aquí fue donde le promete, pues no lo voy a retirar, lo reafirmo, porque no obedeciste a mi voz, creíste a mi petición y la obedeciste y no la discutiste. Algo más que vamos a ver es que hay una lista, ¿no? Hay una lista de las generaciones del Señor Jesucristo, y en la lista vamos a notar que, bueno, se nota que se omiten algunos nombres que, según los comentaristas, pudieron haber sido omitidos por razones de que no cumplieran no sé, las condiciones para ser considerados en algún renombre en la lista. Eso es lo que dicen algunos comentaristas, pero algo que sí nos llama la atención es que se observan los nombres de algunas mujeres y las presencia de algunas mujeres que fueron, pues, quienes participaron en el engendrar de la siguiente persona, ¿no? Y queremos a nada más mencionarlas, analizarlas o mencionar cuáles son sus características, ¿no? Que en este caso pues empieza con Tamar. Tamar era la nuera de Judá, y precisamente Tamar necesitaba, como toda mujer, engendrar y procrear. Tiene a los dos primeros hijos de Judá como esposos, y los dos fallecen. Entonces queda el tercer hijo, pero Judá teme entregárselo o dárselo en matrimonio, pensando que ella es la causa de las muertes. Bueno, así se da a entender, pues, porque dice que temía, y luego dice la razón de que muriera también su hijo. Entonces la hace a ella de alguna manera responsable, indirectamente si quieren. Entonces, ¿qué hace Tamar? Pues se pone lista, y ella dice, yo tengo derecho a engendrar. Entonces dice, de esta familia a la que me he unido, ¿no? Porque está unida legalmente, aunque ya viuda, pues lógicamente que hay una ley que la respalda para procrear, ¿no? El heredero, el primogénito, ustedes lo que ustedes consideran, entendiendo pues su descendencia. ¿Qué hace Tamar? Pues que va y se disfraza y tiene relaciones con su suegro. Y de su suegro es que nace Fares y Sara. Ya vimos esta parte de la historia, nada más estamos recordándola, y lo que pasa entonces es que Dios considera, aún a pesar de que fue de esta manera, Judá no la recriminó, porque sabía que ella estaba obrando con justicia, porque era su derecho. Ella tenía derecho a tener pues un bebé, o sea, una descendencia, porque había
había un hermano que tenía legalmente la responsabilidad. Y pues bueno, en este caso pues la responsabilidad la llevó a cabo Judá sin darse cuenta, sin saberlo, pero Dios no reprobó esto, sino que de pronto los está incluyendo en la descendencia. Chequen eso. Ahora vamos a ver a Raab. Raab se la identifica como una ramera en la ciudad de Jericó cuando el pueblo de Israel ya va a tomar la tierra y empieza precisamente cruzando el río Jordán y la primera ciudad en la que van a conquistar es Jericó y hay dos espías que llegan a esta región, a esta tierra y Raab es una ramera que vende sus servicios sexuales y los recibe a ella y los aloja y luego también hace que ellos se escondan cuando los descubren que andan espías allí, los resguarda, los protege y ella dice, yo confío en que ustedes van a derrotar aquí esto y confío en hacerme del lado suyo, así les hace saber. Y ellos le dicen, está bien, vamos a rescatarte de no ser destruida con todos. Y precisamente al hacer esto, ella queda habitando con el pueblo de Israel y en ese curso de estar ya habitando resulta que se casa con este varón que se menciona, bueno, ahorita no lo tengo a la vista para recordarlo, y es Salmón, me parece que es el nombre, y entonces se engendran a la siguiente generación. Más adelante está Ruth. Ruth es una viuda moabita, pero está inicialmente casada con un judío que fallece y viven en Moab, bueno, en la región donde es su tierra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que ella no decide irse de nuevo o de vuelta a su tierra, sino sigue a Noemí y viene a la tierra de Judá y ahí es donde conoce a Boaz y Boaz le hace lo que estaba buscando Tamar, que engendre un hijo, un heredero a nombre del fallecido, ¿no? Y precisamente aun cuando esa ley se hubiera cumplido, lo que sí nos hace ver es que vos, siendo pues de la misma línea siendo pues de la línea del Señor Jesús, pues de la descendencia que viene a formar al Señor Jesús, pues él participa para ser una de las generaciones, una de los engranes de la cadena, ¿no? De las rondanitas de la cadena. Y ella, aunque es una moabita, es decir, alguien que adora o es idólatra, es decir, adora a dioses ajenos, ella decide que quiere ampararse a las alas, a los brazos de Jehová, Dios. Y la última que se menciona es Betsabé, que es la mujer de Urías. Este es un guerrero, Urías es un guerrero soldado del ejército donde David es rey, cuando David es rey. Y David ve a esta Betsabé y se enamora de ella, o bueno, la desea y tiene relaciones con ella y resulta que se embaraza y para tratar pues de enmendar o no más bien de taparle, como dicen el dicho, taparle el ojo al macho, hace que Urias juegue un cierto de enredos que le hace y al final termina asesinándolo, mandándolo matar para no tener ya ese estorbo, ese obstáculo y pues al final recibe a Betsabé como viuda y, y se lleva a cabo, pues llega el nacimiento del bebé, pero a Dios no le gustó y entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dice, no, este bebé no. El pago, el castigo, la consecuencia de este acto es que ese bebé no va a tener vida, no va a vivir. Y pues David lo acepta y reconoce su pecado y pide el perdón que se requiere y sí se reconoce pues que recibe el perdón. Todavía más porque miren, después más adelante el siguiente bebé que nace entre ellos dos es Salomón y Salomón fue el heredero de David para el trono. Entonces son papeles muy importantes de estas, o sea, descripción de estas mujeres que hacemos el énfasis de que no importa de dónde vengas, Dios puede hacerte parte de su plan, de un plan que Él viene trazando. Y no importa qué tipo de sucesos hayan venido a tu vida mientras ya estás en sus manos,
Él te usa y te va a llevar en una trayectoria importante para su plan de vida para las personas que están a tu alrededor. Algo que vamos a ver también es que aun cuando José no era el padre biológico de Jesús, vamos a ver que Jesús fue parte de una familia judía. Eso es una cosa que vamos a observar, que cuál es la importancia entonces de poner a la genealogía desde José, si no fue descendiente biológico de José. Pero lo que sí vamos a ver es que él era un muy devoto judío. Esta es una de las cosas que se puede notar, que era un devoto judío, pero no vamos entonces a decir, entonces, ¿cómo fue que dicen que Jesús viene de la genealogía? Bueno, es que María también descendía del linaje de David. Y aunque en la lección no viene esta descripción, pues con referencia a María, fue algo que me encontré dentro de las comentarios que estaba leyendo, y precisamente este relato se está registrando en Lucas, en el evangelista Lucas, en el capítulo 3, versículo 23, dice: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Los comentaristas dicen que como era un escrito que quedó registrado de una manera histórica, algo así, una manera histórica, porque hay muchos historiadores. Entonces, muy probablemente lo que pasó es que se le cambió el nombre, en lugar de decir María, se está diciendo José, porque lo que estamos observando en la lectura que acabamos de hacer respecto de la genealogía, hablan de que Jacob engendró a José y José era el esposo de María. Entonces aquí es donde la descendencia que está aquí, fíjense que empieza de Abraham hacia abajo, o sea, cómo fueron, pero en esta descripción de Lucas es como si de veras iniciara de José, o vamos a entender que es de María, hija de Elí, y luego de Elí empiezan a llevarla de manera ascendente. Y algo curioso, que no lo comenté en la clase presencial, pero no quiero olvidar comentarlo, es que no nada más se queda hasta Abraham, sino que va más hacia atrás de Abraham, y el registro que se hace es el origen lo lleva hasta Adán, hijo o el hijo de Dios al final, ¿no? Es el primero humano, y de él desciende en esta genealogía. Es interesante, vamos, aunque no estaba dentro de Mateo, pero para no dejar ese hilo por ahí suelto, quise traerlo de una vez aquí. Ahora vamos a ver lo que ya fue el nacimiento de Jesús, y esto es en el mismo capítulo 1, pero versículos del 18 hasta el final de ese mismo capítulo. Vamos a darle lectura. Y dice de la siguiente manera. Lo bueno es que aproveché para ponerles una marquita aquí en la hoja para que pudiera ser más fácil no perder el versículo. Dice: el nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Con todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito, y le puso por nombre Jesús. Entonces, lo que vemos en esta porción es María y José estaban comprometidos para casarse. Esa es una de las etapas. En su libro del alumno viene desglosado cuáles son las tres
pues etapas, diríamos, etapas del matrimonio en las costumbres judías. Más adelante las vamos a observar, pero entonces concretamos que ellos estaban comprometidos, o sea, no estaban casados como tal, pero ya estaban pedidos y dados, así, uno al otro. Algo que vamos a ver es que este es el comprometidos, o cuando hablan de que estaban ellos desposados, cuando habla de estar desposado, esta es precisamente la palabra que se usa para hablar de eso, desposados, nesteu, nesteuo, teuo. Está un poco raro porque a veces el inglés hace que la O primero y la U primero, y estoy acostumbrada a eso, pero aquí hace un poco la palabra U, la U primero antes de la O, cuesta trabajo. Esto significa regalo de compromiso, es decir, desposar. O sea, ellos ya estaban en esa etapa donde se habían iniciado el cortejo, aquí dice cortejarla y pedirle matrimonio. Ser prometido en matrimonio, estar comprometidos. Esta es la palabra que dice, ellos estaban desposados, es decir, en la etapa media de ese proceso, ¿no? En la etapa media es donde se describe. Dice, cuando José se entera que ella está embarazada, no quiere someterla a castigo. Aquí la palabra castigo hace un poco de claridad cuando vemos la palabra que se utilizaba paradeigmatizo o matizó por el acento que va. Dice que esto significa mostrar junto, y en este caso de manera pública, es decir, exponer a la infamia. Infamia se describe en el diccionario como una acción malvada y vil. O sea que él no quería exponerla a ella de manera que se viera con una acción de maldad y vamos a vengarnos porque ella me fue infiel o algo como eso. No, él no quería exponerla. O también hacer un escarmiento público, como si ella quisiera declararlo a todo el mundo y decir, miren esta mujer infiel, y no la quería él hacer escarmiento público ni poner en una vergüenza abierta. Él no quería exponerla a una vergüenza abierta. Otra manera de describir esa misma palabra dice, para dar una reprensión severa en público. O sea, él no quería ponerla como un ejemplo de reprensión severa en público, o hacer un ejemplo de, miren un mal acto que está ahí, o alzar la infamia, que todo mundo diga, mira, mira, exaltarla, así, agrandarla, ponerla más evidencia de ella, o exponerla a deshonra pública, a la deshonra pública. Él decía, no, no, ella ya hizo eso, pero no, no. Entonces él no quería, dice, entonces, ¿qué es lo que decide? Bueno, José piensa en perdonarla y dejarla ir. Y también esto es porque dice, dejarla secretamente, dejarla secretamente. Cuando habla de Apoluo, voy a estar atenta para no pronunciar al revés, O1 es Uo, Apoluo. Dice liberar completamente, es decir, literalmente, aliviar, liberar, despedir, partir reflexivamente. Lo que eso de partir nomás me recuerda que él dice que venía pensándolo. Otra cosa que fue la que me resaltó más aquí, dice, ¿cómo es perdonar? Entonces él decidió perdonar, ella decidió librarla. No, no te voy a amarrar a este compromiso, tú mejor la libra. Y el divorcio, fíjense que en el Antiguo Testamento el divorcio para la mujer era un beneficio, porque normalmente la mujer, como no tenía posesiones, ella vivía bajo el sustento de su marido o de su padre. Entonces, cuando una mujer era divorciada, o sea, era más bien era despreciada, o sea, sin darle ciertos derechos, pues la dejaba desamparada, porque la dejaba sin el sustento del esposo, pero también sin el sustento de su casa paterna. Entonces, cuando les otorgan el divorcio, lo que hacen es que le dan oportunidad de volver al sustento al menos de la familia.
y ahí no las dejan desprotegidas. Entonces la carta de divorcio es darle la oportunidad de tener el sustento al menos de la familia o hasta de ellos, las cosas legales. Lo que me voy a comprometer es porque no tengo datos muy claros con relación a esta información, pero sí la recuerdo como un beneficio. Estoy recordando cuál era el estado de la mujer y asociando todo el conocimiento que de alguna manera he podido obtener, pero no lo tengo muy organizado, vamos. Entonces yo me comprometo a que podamos más adelante hablar del divorcio y por qué era un bien hacerle una carta de divorcio a una mujer y no nada más repudiarla. Sí, esta es. Entonces él esperaba hacer eso, pues, hacer eso, darle ese derecho de divorcio. Dice, dejar que siga su camino, despedir, divorciar, perdonar, dejar ir, soltar, poner en, lejos, poner o enviar lejos, poner en libertad. Entonces este hecho, él decía, no voy a buscar venganza, no la voy a castigar, no, yo perdono, la voy a dejar libre que siga su rumbo que ella ha determinado, pensando que ella había andado en malos pasos, pues. Entonces un ángel del Supremo, fíjense bien, Supremo en autoridad, esta es la palabra que describe, este es el sentido que describe esa palabra donde dicen que era ángel del Señor, porque cada vez que hablábamos en el Antiguo Testamento el ángel del Señor, estábamos viendo que era la manera en que el Señor Jesucristo de alguna forma se personalizaba en cuerpo para hablar con o algún personaje bíblico del Antiguo Testamento. Pero en esta ocasión no es el ángel, porque esa sería la diferencia, no es el ángel del Señor, sino era un ángel del Señor, y en esta ocasión se le llama supremo. Supremo es, en este caso, supremo en gobierno, supremo en autoridad, le declara, estamos hablando de quién habló con José en ese sueño, que la procedencia del bebé es del Espíritu Santo. Entonces José ya entiende, dice, espérame, entonces no me fue infiel, sino que ella está siendo elegida para este plan. O sea que él acepta. Imagínense ustedes que son en una pareja actual hoy en día que le suceda así. Dices tú, pues, ¿quién le cree? Que le crea a quien. Pero José decidió creerle al ángel. Y eso es algo muy loable también. Esta sería la palabra, fíjense bien, curios. Este es el nombre del Señor, curios. Dice que también puede ser curos, no curios, curos, que significa supremacía. Entonces, curios significa supremo en autoridad, es decir, como sustantivo interventor. Esta es la palabra que siempre me gustó cuando veíamos que las cosas se ponían feas en los personajes bíblicos, que no iban a librarla muy bien. Entonces la presencia de intervención del Señor, nuestro Dios Jehová, se hace ahí notable, ¿no? Entonces también por implicación, Señor, por eso se le llama el ángel del Señor, como título respetuoso, Dios, Señor, amo. Entonces lo que me gustó más fue supremo en autoridad o interventor. Del ángel del interventor. Bueno, en el interventor me gusta más cuando ya narramos por qué es importante que intervenga, ¿no? Pero bueno, espero que sí queda más o menos ubicado mi énfasis ahí. El énfasis que encontré, pues, que me llamó la atención. También vamos a ver que este bebé es un varón y su nombre será el Eterno Salva, porque viene con dos palabras compuestas y que precisamente vienen de raíz del hebreo. Esto es lo que vamos a observar aquí en el nombre. Fíjense bien. Iesos. Entonces este nombre es de origen hebreo, que también se puede ubicar desde su raíz Yehoshua, que significaría en el ahora nombre que estamos ubicando Jesús en inglés, Jesús. Entonces, es decir, Yehoshua, que sería la misma forma que Yehoshua, que también viene, fíjense bien, es una especie de cadena. Jehová Yasha es Jehová libera, Jehová salva. Esas son las palabras que es Jehová Yasha. De allí viene Joshua, o en este caso Josué.
Joshua. Entonces dice, Jehová salva, Josué, que en este caso sería Joshua, que sería Josué. En español estaría Joshua José. Pero ya en un derivado de Joshua, Jesús, es Jesús. O sea que es como si cada vez lo fueran compactando más y ya por fin lo determinan en Jesús. ¿Qué significa? En otro diccionario que encontré es Jehová o Jehová es salvación. Jehová es salvación. Esta aquí no la traduje y eso fue descuido, pero Jehová es salvación o Jehová salva, Jehová libera. Este es en realidad el nombre que le da, más que pensar en un nombre, es el carácter que viene a cumplir, ¿no? Las funciones que viene a cumplir. Entonces, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Precisamente esta es la razón del nombre. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora nosotros también su pueblo. Fíjense que Isaías profetizó que el Señor Jesús nacería de una virgen. Cuando uno era chico, fíjense que cuando yo era chica, pues como nací en hogar cristiano, cuando hablaban de la Virgen, se hablaba así, de la Virgen María y de cómo el evangélico no la tiene en un pedestal ni la alaba de una manera directa hacia cosas que ella hubiera realizado, sino que la tiene como un personaje parte de la historia y el plan de Dios, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en la Virgen, uno piensa que es algo milagroso. Yo así pensaba, cuando decía la Virgen, algo milagroso. Entonces, cuando me vuelven a mencionar el nombre de Virgen, pues me hace pensar que es alguien que hace milagros o cosas así, ¿no? Que pues como niña. Isaías precisamente en el capítulo 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta sería la manera del original de donde se habló de que aquí dará a luz un hijo. Fíjense que siempre sucede de que el profeta habla de un mensaje momentáneo o en el entorno de la vivencia que se está llevando a cabo en su época, pero también está hablando de un evento, como decir, a la par hacia el futuro. Y algo que nosotros notamos ahora es que la asociación precisamente cuando se da el cumplimiento, como que amarran y conectan automáticamente con se dijo antes, que a veces no tienen sentido. Se dice con relación a Jesús o se dice con relación a la situación del momento de Isaías o de la situación de Isaías. A veces no se sabe, sino hasta que ocurre ya en el futuro. Espera. Es que entonces esto fue dicho por Isaías, pero para hablar también de acá. Entonces es algo como doble efecto, el momentáneo pero el futuro. Y esa es una de las cosas que los profetas tienen que como que destapar, como que esclarecer. Y esto es lo que hizo Mateo. Mateo está haciendo precisamente este plan de descubrir. Esto se escribió en este pasaje para hablar de este momento, aunque se habló, pero hablaba de esto. Y aquí precisamente se lo menciona. Ahora, bueno, investigué pues la palabra virgen por quienes pudieran tener el mismo problema que tuve yo de infancia. Es como un sustantivo, una palabra, más o menos dice que es una mujer que no ha tenido conocimiento carnal del hombre. Este es el diccionario inglés americano de Webster de 1828. Pero también lo encontré en el diccionario en línea, que buscas ahí significado de virgen. Dice que es un adjetivo, o sea, se le califica a una persona que puede ser hombre o mujer. Aquí es donde ya nos aclara eso. Puede ser hombre o mujer, dice que nunca ha tenido relaciones sexuales. Entonces ya en películas más contemporáneas, si ustedes se han dado cuenta, es muy común que dentro de la trama hablen de que el hombre es virgen y que la mujer es virgen y que a esta edad que tienes y eres virgen, sorpresa, eres un atrasado, ¿no? Un atrasado. Pero bueno, así es como de pronto te cayó el 20 de qué están hablando y pues cuando empiezas a entrar un poco más en otro tipo de contextos, ¿no?
pues las películas, a mí me gustan las películas, soy muy fan de cosas de acción, de romance, de princesas, príncipes, reyes, etcétera. Bueno, entonces ahí lo fui descubriendo, pues. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? También, además de que lo profetizó Isaías, también mencionó ahí Isaías en ese texto y que mencionó que su nombre indicaría su carácter, porque precisamente el nombre del Señor Jesús nos viene a mostrar a lo que venía. Por eso dice Jehová salva. Pues no era tanto su nombre, sino a lo que venía. Su carácter era salvador, su carácter era libertador. Jehová liberta, era un libertador. Entonces eso es algo que también llama la atención, porque recuerden que el pueblo judío lo que hace es darle el nombre del carácter que va a representar o de las características que va a tener esta persona, y por eso les dan un nombre para identificar esas características. Así fue como al Señor Jesús se le llama Jesús, Jehová salva. Jesús significa Jehová salva. Entonces hay algunas personas que hasta cuando te escuchan estornudar, Jesús te dicen, porque es como decir salud, salvación, estés bien, que no te vayas a enfermar, no sea por enfermedad. ¿Qué es lo que significa? Dice, y su nombre será Emmanuel. Y luego ya en el Nuevo Testamento dice que traducido es Dios con nosotros. Entonces, fíjense, esta es la palabra Emmanuel en el hebreo. Precisamente de origen hebreo dice Immanuel. Dice, con nosotros está Dios. O sea, aquí es precisamente al revés. Immanuel, con nosotros está. Así, Immanuel, con nosotros está. Y la parte final, Él está hablando de Dios. Algo que ustedes van a recordar es porque hemos visto El Shaddai, todopoderoso, todopoderoso, cuando decíamos que era a la N potencia, por eso le llamamos el omnipotente. Entonces, o Bet El, casa de Dios, casa de Dios. Entonces, las palabras están compuestas y se hablan, si hablamos en el orden, entraría así. La parte que compone esta palabra es de im, que significa junto con, y la otra parte que es el final, el todopoderoso. Entonces, todopoderoso junto con, y nos lo apropiamos nosotros. Dios con nosotros está Dios. Qué hermosa palabra en realidad, porque precisamente esa fue el cumplimiento de la presencia del Señor Jesús, porque cuando nosotros ahora lo tenemos en el corazón, está Dios con nosotros en el corazón, en la persona de Jesús, pero también en la presencia del Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en nuestro corazón. Entonces te emocionas porque miren, todo lo que compone una persona, compone al Padre, compone al Hijo, compone al Espíritu Santo, ahí los incluye. Bueno, José entonces aceptó creer el mensaje del ángel, y eso es muy loable de José, un judío devoto, se le nota, porque aceptó creer esas profecías, esos mensajes que habían quedado escritos en la palabra. Y otra cosa que quiero enfatizar es, recuerden que el pueblo judío fue encargado de difundir las escrituras, resguardarlas, preservarlas y difundirlas. Y eso es algo que el pueblo judío hizo. Y gracias a que ellos lograron hacer esto, nosotros recibimos ahora la palabra, tal como nosotros la podemos tener en nuestras manos hoy en día. Entonces José aceptó el mensaje. Ahora sí, vamos al capítulo 2. En el capítulo 2 estamos viendo la visita de los magos, que es algo que Mateo no describe muchos detalles con relación a cómo se llevó a cabo el nacimiento, que batallaron para encontrar alojamiento, que tuvieron que ir a Belén con un propósito bien definido desde el gobierno. O sea, él no lo describe aquí, él solamente describe como hechos así más concretos. Y algo que vamos a encontrar aquí precisamente es este relato. Dice aquí la visita de los magos, ¿no? Esta, déjenme ver porque no la extensión es del 1 al 12. La adoración de los magos, no es la visita, la adoración de los magos, y esto es del 1 al 12.
Y dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días de Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti no eres la más pequeña, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Otro relato importante. Aquí en este relato lo que encontramos primero es que el Señor Jesucristo nace en Belén de Judea. Si no me lo dijeran o no lo hubiera leído en los comentarios, no lo hubiera sabido. Resulta que hay otro Belén, pero otro Belén como más al norte. Y este Belén de Judea está más pues en el centro de lo que es la Tierra Santa o Palestina. Entonces, para poder hacer mención de esto, tuvieron que mencionar tu Belén Efrata en el registro original del profeta para poder identificar cuál era exactamente la Belén que se estaban refiriendo para mencionar el lugar donde el Mesías estaría llegando. Precisamente esta es la región. Ustedes se acuerdan, este punto de aquí, este es el mar Salado, este sería el punto del río Jordán y esta viene a ser la parte céntrica. Está aquí Jerusalén, pero de Jerusalén aquí abajo. Fíjense que a Belén lo vimos cuando estaba Jacob, pues de alguna manera huyéndole a la masacre que sus dos hijos hicieron en Siquem con los siquemitas, pues, y que vente a esta otra región. Pues resulta que van llegando a esa parte de cerca de Belén y ahí es donde Raquel fallece. Entonces, este es un punto. Y ayúdenme a recordar porque así es como lo estoy recordando, pero puedo estar fallando porque no lo tengo repasándolo muy continuo. Entonces, esta es la parte de la historia porque la parte más difícil es una cuestión de que a veces suben y luego bajan y ya no sabemos si cuando venían o cuando iban. Por eso estoy así como que ustedes disculpen si me olvido si era antes o después de haber llegado a esto, pero lo que sí queda bien claro era cuando llega a cerca de Belén, ahí es donde fallece Raquel, cerca de Belén. Entonces aquí precisamente este mapita que encontré de la aplicación de eSword, nada más recordarles que es una aplicación que te ofrece su información, su contenido de manera gratuita, pues encontró nada más que están en inglés la mayoría de los textos o de los recursos, que este es un mapa, que dice que aquí está Belén, luego dice nacimiento de Jesús y luego más acá abajo visita de los magos. Entonces aquí es donde ellos se encontraban. Vamos a ver, ellos tuvieron que viajar de Nazaret donde vivían a Belén porque el rey de ese entonces o el gobernador de ese entonces, para no errar ahí, les mandó que todo el mundo fuera a registrarse, empadronarse, depende de dónde eran originarios, o sea, su descendencia. Entonces aquí es donde vemos que tanto María como José tienen que ir a Belén
porque ellos venían de la casa de David, ambos. Ahí es donde reforzamos, ¿no? Entonces ellos llegan aquí en Belén y aquí se encuentran. Aquí es donde él nace, porque viene ella obligada a viajar, porque tienen que llegar a empadronarse. Ella es que llega aquí en el momento del nacimiento, pues, del Señor Jesús. Cercano, pues, ya. ¿Qué pasa entonces? Dice que es en los días de Herodes y lo encontré la identificación de cuál Herodes, el llamado en el registro histórico Herodes el Grande. Esta es una de las referencias que tenemos. Y en el comentario de Jameson Fawcett and Brown encontré lo siguiente, dice: llamado el Grande, hijo de Antípater, un edomita, nombrado rey por los romanos. Así fue que el cetro se apartó de Judá. Acuérdense que Judá es el ascendente, o sea, ascendiente, ¿sí? Hacia arriba, de David. Entonces, por eso es que el cetro viene por David y de ahí tiene que seguir bajo esa descendencia. Entonces, hay una parte donde se registra precisamente cuando Jacob da una profecía de que vendrán los días venideros de cada uno de sus hijos, habla de que él sería el príncipe y del pueblo, de su pueblo. Judá sería el príncipe, pero habla se apartará el cetro a la venida de cuando venga el Silo. Me acuerdo que vimos esa parte del Silo. Ahorita lo vamos a repasar el texto. Y esta sería, dice, una señal de que el Mesías estaba ahora cerca. Entonces, ahora que ya se apartó el cetro de Judá, que ya no fue él, estaba al frente como rey, ni ninguno de sus descendientes como rey. Entonces es lo que se menciona, que esto estaba dando a entender el cumplimiento de una parte, por lo tanto la otra ya debiera estar ahí también. Entonces, si ya no estaba él en el cetro del reino en esa región, entonces eso nos dice que también la llegada del Silo estaría presente, es decir, de Jesús ahora, Jesús. Dice, como se sabe, Herodes murió en el año 750 de Roma, en el año 750 de Roma, en el cuarto año antes del comienzo de nuestra era cristiana. El nacimiento de Cristo debe estar fechado 4 años antes de la fecha que generalmente se le asigna, incluso si nació dentro del año de la muerte de Herodes, ya que es casi seguro que lo fue. ¿Qué quiere decir esta parte final? Dice que es este cuarto año de la era, se dice que fueron 4 años antes de lo que se estuvo registrando el año cero. Entonces, 4 años antes fue el tiempo en donde realmente nació el Señor Jesús, por lo tanto está desfasado su inicio de nuestra era, porque nosotros iniciamos lo que llaman nuestra era a partir del día cero, porque los eventos se están registrando basados en la venida del Señor Jesús antes de Cristo o después de Cristo. Y se dice que hay un desfase de 4 años allí, y todo lo hacen girando alrededor a la muerte de Herodes, que fue en el año 450 de Roma, del imperio, de su gobierno, 750, porque de por sí estuvieron 400 años de silencio y debió haber un periodo anterior a esos 400 años. Eso es histórico. En realidad no estoy muy minuciosa en las historias y las fechas, pero siempre es importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Pero, ¿qué es importante de este escrito? Que se trataba de Herodes el Grande, hijo de Antípater, era un edomita. Edomita es el descendiente de Esaú. ¿Se acuerdan del descendiente de Esaú, Edom? Y ya no de Judá, ni de Israel, ni de Jacob. Y lo toman los romanos y lo ponen a él como rey. Y ya no respetan la herencia del trono que venían, ¿no? Que ya venían con los judíos. Fíjense que aquí dice precisamente lo que mencionábamos, que fue que le profetizó Jacob a sus hijos. En Génesis 49:10 dice, no será quitado el trono de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga el Silo.
a él se congregarán los pueblos. Entonces el Silo, es decir, Jesús, creo que era pacífico, quiero recordarlo, es que entonces él sería el que ahora tomaría las riendas de ese cetro, ¿no? Indirectamente, pero en realidad el cetro de los judíos pues ya se pasó a un edomita en este caso, ¿no? Un descendiente de Edom, y se interrumpió ese cetro allí. Fíjense bien, dice los sabios, los personajes que llegaron, son sabios de Oriente, preguntaron por Jesús al rey Herodes. Algo que tenemos es con relación a estos personajes es que se les llama en la palabra griega magos. Y esta sería la palabra en griega transliterada, pero esta palabra es de origen extranjero, Ragmag, un mago. Entonces estos Ragman, que eran mago jefe, Ragman, un funcionario babilónico, aunque se dice que no se sabe de qué lado venían, si de arriba, de abajo, del este, del oeste, o sea que no se sabía con exactitud. Fíjense que a mí sí me dice algo esto que encuentro aquí. Cuando hablamos de un funcionario babilónico, pues yo sé que vienen de la parte norte, pero del oriente. Esta sería por lo del Golfo Pérsico, por lo de Mesopotamia, porque ellos vivieron ahí en esa zona, muy pegados a Aram, donde estaba Labán, donde estaba la familia de Abraham, que se movieron de Ur de los Caldeos a Aram, y de donde estuvo Jacob ahí para, para trabajar con Labán, y adquiere sus dos mujeres y empieza a formar su familia. Entonces, ¿se acuerdan que ellos les llaman las costumbres de Oriente? ¿Se acuerdan que así se menciona las costumbres de Oriente? Pues esa es más o menos la zona donde está. Me están viendo contraria a la imagen, pero ahorita en la ilustración que vamos a ver va a quedar un poco más claro. Entonces, esta sería un funcionario babilónico. Otro diccionario dice que significa esta palabra mago, es decir, científico oriental. Me gusta más esta, científico oriental. Dice por implicación un mago, hechicero, pero también me gusta sabio. Porque cuando hablamos de un mago, un hechicero, estamos pensando de aquel que hace cosas de lo oscurantismo, cosas ocultas. Y aquí no lo vemos de esa manera, sino son como científicos, experimentan, observan y entienden los tiempos a través de las posiciones de las estrellas. Y pues sí, muchas personas toman toda una carrera para eso. Muy bien, aquí lo que estamos viendo, fíjense bien, es parte del territorio del que estamos hablando. Palestina se encuentra aquí, pero si ustedes se fijan, todo esto que está aquí descrito son el Imperio Romano. En el Imperio Romano en el tiempo del Señor Jesús. Esta es la imagen que tiene. Entonces aquí tenemos algunas regiones, precisamente esta es la región que el Señor Jesucristo está, en la época del Señor Jesucristo está detallando su presencia, ¿no? Del territorio en donde Él se mueve hacia el norte, hacia el sur. Esta sería. Entonces aquí viene, por ejemplo, una Antioquía de la región de Siria. Eran los judíos que Mateo precisamente se habla en los comentarios de los libros que tenemos ahí, que él era precisamente hacia ellos dirigía este escrito de Evangelio, Mateo, para responder a los judíos de esta región que Jesús era el que las profecías del Antiguo Testamento estaban indicando que era. Entonces, ¿por qué les puse aquí esto? Porque precisamente aquí está Mesopotamia. Si ustedes se acuerdan, río Éufrates, por esta región de más acá está Arán, y esta parte de acá está el río Éufrates, y donde se desemboca, por decirlo así, en el Golfo Pérsico, está iniciando la región de Babilonia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que estos magos probablemente estarían viniendo por acá para llegar a Jerusalén, que sería esta parte, este es el río Jordán, el Mar Muerto, bien chiquitito aquí,
el Mar Muerto, y aquí a un ladito, fíjense, Jerusalén, aquí es donde estaba, llegaron ahí a preguntar por el niño rey, el nacido rey. Y te quedas así, y si yo estoy reinando, imagínense Herodes, yo estoy reinando y tú me estás hablando que viene otro, pues ya ahora así como que espérame. Entonces él se preocupa, ¿no? Dice, los principales sacerdotes y escribas dieron cuenta al rey Herodes de dónde debía nacer. Entonces ellos fueron los que le informaron porque estamos hablando de un niño rey de los israelitas. Entonces él tiene que ir a investigar. Algo que me llamó la atención en el comentario de Jameson Fawcett Brand dice, los escribas fueron al principio simplemente transcriptores de la ley y lectores en la sinagoga. Luego, intérpretes de la ley, tanto civiles como religiosos, y por lo tanto, abogados y teólogos. De tanto empaparse las pestañas o quemarse las pestañas, como se dice cuando alguien estudia mucho, de las escrituras, porque yo les decía esto, ¿no? De que ellos se encargaron de hacer que se lograran proyectar constante y no desaparecer las escrituras, esa fue su encomienda, y han hecho una labor muy loable, si no, no tendríamos toda esta información hoy en día. Entonces, gracias pueblo judío, terrenal judío, porque ustedes también hicieron una parte en la que Dios los incluyó como parte de su plan. Entonces esta es la parte de ellos. Pero por ejemplo acá Miqueas profetizó dónde nacería el Señor. Ellos dijeron, es que el profeta, ¿quién profeta? A ver, ¿quién profeta? Bueno, Miqueas. Ahí es donde vamos a ver dónde nacería el Señor. Y esto lo encontramos en Miqueas 5:2, dice, pero tú, Belén Efrata, estas son las señales, indicaciones que dicen el Belén de acá, no muy al norte, no. Pequeña para estar en las familias de Judá, aquí ya lo define, ¿no? En la región de Judá, que está en el centro. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus familias son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces esta descripción hace saber de que él no tuvo su origen en cuerpo, sino que desde antes ya venía en existencia, simplemente de origen a su presencia en cuerpo, pero no significa que ahí inició. Y luego ya, el rey Herodes quiso saber con precisión la fecha del nacimiento, preguntándoles a los sabios, de los sabios. Y esto lo quiso saber en secreto. Ahora sí que tenía él su propia, pues ahí como planes, ¿no? Pues imagínense, en lo que leía de los comentaristas de tipo histórico, vamos. Decían que él mató a algunos de sus familiares porque los calculó, los insinuó o se insinuaron como, él mismo los insinuó como que podían aspirar al trono y mejor los eliminó. Es muy común eso, fíjense, cuando los reyes no quieren estar divagando se le ocurrirá venir a reclamar el trono, no se le ocurrirá, mejor de una vez se los degollan a todos o se los exterminan a todos y los borran, se los exterminan, para fin de que no haya quien venga a reclamar. Esa es parte de la situación de los que van aspirantes a un trono. Pero bueno, acá lo que vamos a ver entonces es que estos sabios, los sabios fueron a buscar el lugar, porque pues Herodes los manda, ¿no? Guiados por la estrella que les apareció desde el oriente. Pues ellos venían desde la parte oriente muy al norte y luego ya vienen acá para decir, hey, nos viene guiando, hemos visto su estrella, ¿cuánto hace que apareció? ¿Desde cuánto hace que apareció? Entonces ellos se encargan de hacer los cálculos. Pues apareció en tal parte, tal. Acuérdense que nuestras estrellas nos están determinando los tiempos y las estaciones. Esa es la función de las estrellas, establecen los tiempos y las estaciones dentro de un año. Entonces con las estrellas se pudieron haber dicho, espérame, vimos este ciclo de estaciones, 1, 2, 3, 4, vimos este otro, 1, 2, 3, 4, tanto tiempo. Esto es lo que tiene. Pues aquí llama la atención cómo sería, ¿no? Esta ilustración la vi nada más porque aparecen aquí, aunque son 3, pues, pero la manera brillante
No les quise poner otras donde aparecía que estaban en el establo, porque resulta que no estaban tanto en el establo ya para entonces, ¿no? Dice que al encontrar al niño los sabios lo adoran, ya estaban en una casa habitación, porque ya tendrían para este entonces, ahorita lo vamos a ver en el arranque de rabia que tiene Herodes cuando se entera pues que no vienen los sabios a contarle que ya lo encontraron y dónde lo encontraron, ¿no? Aquí lo que estoy viendo es que al encontrar al niño los sabios lo adoran. Adorar es la palabra que estamos aquí observando. Proscuneo, que viene de pros, que significa una representación de dirección. Dirección porque fíjense que tiene que ver con el agachado. Eso es lo que llama la atención de las palabras, de dirección hacia adelante, dice adelante, o hacia, es decir, hacia. Probablemente un derivado de quon es la otra parte, pros, y luego cuneo, quon, que significa besar, como un perro lamiendo la mano de su amo. Entonces, como cuando te agachas hacia adelante, tomas la mano de la persona para darle un beso de reverencia, ¿no? Que es un común saludo de algunos siervos a su amo. Entonces también otra manera es adular o agacharse, que es precisamente así, ese es el reconocimiento que se hace de adulación, reconocimiento. Es decir, literal o figurativamente, postrarse en homenaje, reverenciar, a adorar. Entonces esa acción de postrarse en homenaje está demostrando el respeto y la adoración ofrecida, o sea, están mostrando una adoración que desde el interior los movió a colocarse en esa posición. Entonces hablan de una adoración ahí. Fíjense, dice, los sabios ofrecieron presentes en reconocimiento. Precisamente como decíamos, ese corazón les movió a inclinarse en un acto así, pero también les movió a entregarle un reconocimiento. Y aquí hay algo muy interesante. Fíjense, también en el comentario de Jameson Fawcett and Brown, está muy pequeñito, no tanto para esconderlo, sino porque quería que se vieran más grandes las palabras para podérselas leer. Dice, el incienso era una gomorresina aromática utilizada en las ofrendas de sacrificio. Entonces ese incienso como parte del sacrificio. Dice, la mirra se utilizaba en los ungüentos perfumados. Dice, estos con el oro que presentaron parecen indicar que los ofrendantes eran personas pudientes. Aquí le faltó una S porque eran plural, ¿no? Personas pudientes. Pero algo que me llama la atención es algo que creo que lo he escuchado mucho en versiones, en versiones referente a por qué oro, por qué mira y por qué incienso. Dice que el oro fue presentado al niño en señal de su realeza, el incienso en señal de su divinidad, lo sacrificado, y la mirra en señal de sus sufrimientos, o que fueron diseñados para expresar su naturaleza divina y su naturaleza humana, o que de los oficios proféticos, sacerdotales o reales de Cristo se vean en estos dones. Todas estas son, en el mejor de los casos, suposiciones dudosas. O sea que no tenían sentido específico esos tres presentes. Así es lo que este comentarista está mencionando. Dice, pero que los sentimientos de estos devotos dadores se vean en la riqueza de sus dones y que el oro al menos sería muy útil para los padres del bendito niño en su inesperado viaje a Egipto y durante su permanencia allí, esto por lo menos no admite duda. Si todas estas versiones de que era para representar sus características, esto y aquello, pueden ser dudosas porque no hay evidencias para ello, lo que sí hace resaltar este comentarista es que la devoción de su corazón no se puede negar y que no se recataron en entregar cosas preciosas como el oro, la mirra, todas con costoso valor. Y todo esto reflejaba su devoción, su respeto y reverencia y reconocimiento.
Esto es lo que creo que podemos considerar. No importa qué sentido querían darle, simplemente este hecho de no medirse y limitarse con el valor que tienen estos objetos, estos presentes, sí demuestran una devoción, devotos. Muy bien, los sabios fueron avisados en sueños que no volvieran, aquí me falló, a Herodes, fueron otra vez. Fíjense que algo que está llamando la atención. Hablábamos de cómo los profetas hablaban de cosas futuras, pues muchas veces usaba Dios sueños para ellos. Y una de las cosas que estamos observando es que aquí José está recibiendo sueños. Le da el sueño para que vayan que sí tome a María como su mujer, ¿no? Aquí los sabios están recibiendo un sueño para que no vuelvan a Herodes, no vayan para allá. Entonces, casi me imagino que en lugar de ir hacia arriba, de regreso como venían, como que se le han de haber rodeado, ¿no? Dice que se fueron por otro camino. Les hace esto. Entonces, parte de este cuidado, por eso les decía yo la intervención, el Dios que interviene para que la cosa no se ponga peligrosa o, sí, de peligro. Vámonos a la cuarta sección que dice la huida a Egipto. Esto está en Mateo, los versículos del 13 al 15. Solo son unos pequeños versículos que vamos a poder leer de manera muy rápida. Dice así: después que partieron ellos, está hablando de los sabios, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, cuando el ángel está para avisarle, ya vente, de regreso, se cumple el: de Egipto llamé a mi hijo. Mi hijo estaba en Egipto, entonces yo lo llamé, ya vente. Fíjense, hasta este pequeño detalle tuvo que haberse cumplido. Egipto. ¿Y por qué no otro lado, no? Una región más abajo, una región más al lado oriente, más al norte. No, Egipto. Y eso marca una diferencia. Entonces, lo que vamos a ver aquí es que José está siendo instruido en sueños y esta vez debe ir a Egipto para salvar al niño. Oseas profetizó que Jesús, estando en Egipto, sería llamado de allí. Entonces, el profeta que dice para que se cumpliera lo que el profeta dijo, pues precisamente se encuentra en Oseas 11:1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Fíjense que este fue un asunto que se menciona cuando Israel Jacob tenía toda su familia en Egipto y pues lo libró y lo sacó para llegar a la tierra prometida. Pero fíjense cómo Mateo nos está indicando que este pasaje también se cumple en el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo estuvo en Egipto para resguardarse de la muerte. Y entonces ya lo manda traer ya o sacar de allá o que lo traigan acá. Entonces, otra cosa que llama la atención, era para una situación histórica del momento aquel, pero también estaba apuntando hacia el futuro del Señor Jesús. Entonces, está apuntando siempre con dos puntos de vista que precisamente Mateo se encarga de esclarecer allí. Y hasta que no lo hubiera hecho Mateo, no nos lo hubiéramos dado cuenta nosotros. De hecho, eso es lo que hacen muchos de los evangelistas, nos ubican, unir una parte con la otra para decir: esto se dijo y esto se cumple. Acá se cumplió. Muy bien, vamos a la masacre de los niños en el pasaje de capítulo 2 del 16 al 18, otra pequeña porción que también vamos a leer muy rápido porque es cortita. Dice así: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación y lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Fíjense que aquí nos trae a la historia esa parte de Raquel,
Pero bueno, lo que vamos a ver primero es que al no regresar los sabios a Herodes, se vio burlado y se puso iracundo. Ya hemos hablado en el Génesis cómo hay enojos que te llevan a matar. Enojos que te llevan a matar, y veíamos cómo la misma palabra que se registraba un enojo a veces era la misma palabra que se registraba en un enojo anterior, y los dos eventos habían concluido en asesinatos. Y voy a traer a la memoria, primero vamos a ubicar la palabra en griego. La palabra en griego sería tomó, que viene de tumos, que significa pasión. O sea, algo que cuando hablan, yo me acuerdo que un amigo de la iglesia donde crecimos, de la primera, que pues hemos sido amigos hasta la fecha. Él formó un grupo que se llama Amigos por Siempre, y ahí estamos varios que éramos líderes de las confederaciones de jóvenes y algunos otros de la zona metropolitana de iglesias aquí en Guadalajara. Y me acuerdo que una de las frases que decía era muy chistosa, que decía: si es pasión, que se te borre. Si es pasión, que se te borre. Porque, por ejemplo, es cuando una persona es líder, pues atrae a mucha gente. Si es un varón, pues a muchas muchachas. Y si es una muchacha, pues a muchos muchachos. Y pues lógico que se ven con una pasión de que no lo pueden soltar. Y me acuerdo que bien franco decía: pues sí es pasión, que se te borre, porque no voy a aceptar el estar en una relación romántica. Y se me hacía chistoso, pero miren, es porque eso que se relaciona a pasión es muy fuerte, es muy fuerte. Dice, como si respirara con fuerza, fiereza, indignación, ira. Entonces esa pasión, pero del lado negativo, aquella pasión era de tipo romántica, pero esta pasión era fuego, así, ¿no? Dice, ponerse en una pasión, es decir, enfurecer, estar enojado, intensamente enfadado, muy indignado, y luego pues termina diciendo iracundo, iracundo. Entonces, como no tenemos manera de poner en la par este griego con el hebreo anterior, entonces yo aquí quiero hacer eso. Yo quiero traducir que esta ira que se está reflejando aquí es el tipo de ira que llevó por ejemplo, aquí les puse los ejemplos, a Simeón y a Leví a asesinar a los de Siquem. Por ejemplo, ¿se acuerdan cómo le dice Jacob cuando está hablando de las cosas de los días venideros o algo así a sus hijos? Cuando llega a Simeón y Leví, dice, es mucho su furor. Dice, maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Y vimos en esa lección, si se acuerdan, cómo queda Simeón abajo y cómo queda Leví. Pues Leví no tiene territorio, si ustedes recuerdan, porque él está tomado como una tribu de sacerdocio que se encarga pues nada más de estar, yo diría, salpicadito y sazonadito en todos los territorios, ¿no? Entonces, esparcido, esparcido. Entonces, esta fue una de las cosas, pero también fíjense bien, estoy acordándome de la ira de Caín, cómo fue que se registró allá. Dice en Génesis 4:5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y es donde le pregunta el Señor Jehová, le dice, no, si bien hicieres no serás enaltecido, y si no hicieres bien el pecado está a la puerta. Con todo eso, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Es donde decíamos que, ay, estás tan enojado que si te descuidas tantito se enseñoreará de ti el pecado. Pero yo te recomiendo que estés listo para que tú seas el que te enseñorees de él. Entonces, esos eventos fueron precisamente como que se ponen a la par. Espérame, está peligrosa esta ira. Y precisamente, miren, en su furia mandó matar a todos los niños menores de 12 años de Belén y sus alrededores. Y precisamente Jeremías profetizó ese lamento de la masacre personificada en Raquel, madre de José y Benjamín. ¿Se acuerdan que Raquel falleció dando a luz a Benjamín casi para llegar a Belén? Entonces, este personaje, Raquel, lo representan como una madre que está lamentando todas las muertes
que hubo de pequeñitos y se le considera masacre porque pues son indefensos y como lo sucedió con los de Siquem que estaban indefensos, precisamente los que se igualan de alguna manera con lo sucedido ahora con Herodes, que en su furia mandó matar a todos los niños menores de 2 años de Belén y de sus alrededores. Jeremías precisamente profetizó el lamento de esta masacre personificada en Raquel, la madre de José y de Benjamín. Entonces, el evento de furia que estuvimos viendo en el Antiguo Testamento como que se pone a la par con esta furia, este enojo de Herodes, que precisamente se refleja en esta masacre porque ellos eran indefensos. Y el profeta Jeremías toma a Raquel como personificando a las madres que sufrieron esa pérdida de sus pequeños, ¿no? En Jeremías 31:15 dice, así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron, que es la cita que precisamente dice Mateo. ¿Qué es lo que entonces vemos? Pues este enojo está muy, muy reconocido para nosotros, que tengamos cuidado cuando lleguemos a esta parte del enojo, porque nos va a traer consecuencias muy desastrosas, que así era precisamente como se enfatizaba. Muy bien, vamos entonces ahora sí a la última sección del bosquejo, que es el regreso de Egipto, que es del 19 al 23, y vamos a leer la porción en la hoja que tenemos acá para ver, dice, ya, 19. Dice, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno, de Nazaret, Nazareno. Muy bien, entonces en esta porción última lo que vamos a observar es que Herodes ha muerto y en un nuevo sueño, porque acuérdense que José está recibiendo notificaciones o indicaciones de parte de Dios en sueños por un ángel, dice que José es instruido para volver a la tierra de Israel porque se fue a Egipto, otro país. Entonces vuelve a este país, vuelve al territorio. Lo que tenemos es eso, esta indicación en el comentario de Jameson Forces dice que Herodes murió en el año 70 de su vida, o sea, tenía como 70 años, pero sería el 37 de su reinado. Este es algo que nada más está como para ubicar épocas, ¿no? Históricamente. Decíamos que no es tan fácil la historia y yo no soy tan apegada a la historia, pero sí necesito estar un poquito empapada con la historia. Es algo que sí. Entonces después, pues, de que muere Herodes, Arquelao, hijo de Herodes, reinaba en lugar de su padre. Reinaba en lugar de su padre, es decir, fíjense bien, él efectuaba las funciones de rey, pero nunca se le reconoció como rey. Que precisamente ese es el comentario que encontré acá en Jameson Fawcett. Dice, Arquelao sucedió a Herodes para reinar sobre Judea, Samaria e Idumea, pero Augusto rehusó darle el título de rey hasta saber cómo se conduciría. Le dio solamente el título de etnarca y esto la información la registra este comentarista de Jameson de las fuentes históricas que relata Josefo en su escrito Antigüedades, y esta sería la cita donde se encuentra. Entonces, muchas de las cosas que a veces se pueden usar son los registros de los historiadores. En este caso, Josefo es un muy buen historiador, muy, muy buen reconocido muy bien entre el pueblo judío, muy distinguido, por decirlo así, como muy fidedigno de sus registros como para asociar un evento
bíblico con un evento histórico y sí lo relaciona muy bien, como cuando ponemos esta descripción de manera simbólica. Entonces esto es lo que vamos a encontrar. No le quisieron. Más adelante el relato no se los puse ahí, pero dice que los judíos nunca lo aceptaron como rey y le fueron a dar reclamo al César, y el César terminó mandándolo fuera de la región a Francia, y ahí les puso como si fueran gobernantes más que reyes, ¿no? Gobernantes, dice que se volvió una provincia. Precisamente esta es la región, miren, Idumea, Judea y Samaria. Toda esta parte anaranjadita era el territorio que Arquelao estuvo gobernando en lugar de su padre. Esta sería la parte. Entonces, cuando llega José y llega a querer pues regresar a Belén de donde había salido, pues ve que, ay, no, es su hijo, y pues ahora sí, como dice, ¿qué? Hijo de tigre pintito, como dicen, hijo de tigre pintito. Es decir, que ha de tener algo muy parecido a Herodes, ¿no? Por eso no le quisieron tener confianza. Entonces, lo que vamos a ver es que, miren, acá está la región Galilea Nazareno. Está exactamente como al borde, si se fijan, ¿verdad? De la región. Pero esta es la región de Galilea, y esta sería la ciudad de Nazaret, que es donde está allí. Dice, José teme volver a Belén y nuevamente es advertido en sueños, que aquí es donde se menciona esta situación. Y entonces, fíjate que esta me llama la atención cuando dice es advertido, porque dice, no, es instruido, o de la otra manera no está usando la misma forma de informarle. Aquí habla de advertido, y aquí es donde me llama la atención. Fíjense bien, dice pronunciar un oráculo, también en sueños, dice, es decir, divinamente íntimo, ser llamado, ser amonestado, advertido de Dios, revelar, hablar. Lo que me llama la atención es que mejor no te vayas para allá. De una vez te digo que mejor no te vayas para allá, vente a Nazaret, vente acá. Sí, no le provoquemos, por si dijera de esa forma, ¿no? Le advierte, mejor no te vayas a donde tú quieres, Belén, ¿no? Dame un poquito de confianza en lo que te digo, mejor vente para acá, para mantenerla. Entonces José va a Nazaret de Galilea, en el territorio de la tribu de Zabulón. Y aquí es donde les hago más grandecita ya la escena, donde ya está. Esta es la parte que le tocó a Zabulón, que está muy pegadita al mar, ¿verdad? La parte que le tocó, que decíamos que Zabulón era el que quería sembrar, ¿no? Dedicarse a la siembra. Bueno, sería bueno recordar aquello, no lo voy a aseverar, pero lo que el comentario me deja recordar, pues, es que es región de Zabulón, y aquí es donde está precisamente, ¿no? Nazaret. Muy bien. Así se cumplió la profecía de que sería llamado Nazareno. Ahora, ¿cuándo fue esto de que sería llamado Nazareno? Fíjense que sí está un poquito difícil de decir. ¿Y cómo es que me dices que se dijo antes de allá? Y es precisamente que Mateo tuvo que ser inspirado por Dios. Tuvo que ser inspirado por Dios para poder entender dónde se dijo antes y cómo es que ahora se está cumpliendo. Como si le hubieran quitado una venda, un velo de sus ojos, y hubiera visto con claridad. Ay, sí es cierto, se relaciona con este. Casi como un juego de memoria, por decirlo así. No sé si ustedes se fijan que tú extiendes todas las cartas en una superficie boca abajo. Entonces lo que haces es que las vas destapando y vas encontrando pares. Y es algo muy parecido que me da la impresión de que sucedió con Mateo, pero inspirado por Dios, diciendo, ¿sabes qué? Esta con esta acaba. Aquí vi esta. Cuando vas al proceso del juego, te vas recordando dónde los habían destapado otros. Entonces, cuando tú estás leyendo la Biblia, eso sucede. Rápido reconoces dónde, espérame, aquí se estaba mencionando. Como ahorita que les vengo recordando algunas escenas, pero lamentablemente yo soy muy complicada para recordar. Yo puedo estar segura de que esto era así, necesito cotejarlo porque mi memoria tiene esa dificultad, y es una situación que reconozco que me sucede, y sin poderla evitar, no la puedo evitar, porque es algo que tuvo que ver con una caída que sufrí y que casi me desnuco y que olvido muchas cosas.
Entonces no tengo como fácil retención de eventos, de cosas, hasta que las mantengo muy frecuentes, muy en ejercicio. Por eso digo, les hago la mención, pero ustedes que son de mejor memoria, me van a verificar sí es, o me van a decir, no, te me fuiste diferente o te falló aquí la memoria. Entonces yo les estoy apelando a su mejor conocimiento y mejor memoria. Por eso les hago las menciones para que también empiecen a encender foquitos de sí, acá se decía de eso. Y alguien de la clase tiene muy buena memoria y va a ser como nuestro buen elemento para poder recordar si era así o no. Por ejemplo, este otro comentario dice, la mejor explicación del origen de este nombre parece ser aquella que lo relaciona con la palabra netzer en Isaías 11:1, que significa una pequeña vara, vástago o retoño, a la cual el profeta se refiere cuando dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Acuérdense que Isaí es el padre de David y por lo tanto Jesús el hijo de David. Entonces de ahí viene la descendencia. Por eso se le llama vástago, más que decir nazareno, vástago. Pero ahí tuvo que hacer ese enlace, ¿no? Vástago, nazareno. Son la palabra que es semejante, ¿no? Muy bien. Y aquí dice precisamente Isaías 11, pero yo les puse el versículo 1 y 2. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, su espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y relata más con relación a la persona del Señor Jesús, que es una de las cosas que se describe de su carácter. ¿Se acuerdan que les estuve mencionando? Se describe de su carácter y aquí lo esclarece, lo detalla. Todo lo que él venía a realizar en ejercicio diario, se iba a descubrir todas esas actitudes que él tendría. Ok, de aquí ya estamos en lo de estudio del texto básico, lea su Biblia y responda. Lo que les quiero mencionar es que ahora estoy observando que va a ser quizá más práctico hablar del panorámico, del estudio panorámico, uniendo las partes lea su Biblia y piense. Entonces no voy a ir ahora a esa otra sección después del bosquejo, llegaré a la tarea, que es contestar estas preguntitas y luego ya nos vamos a las aplicaciones. Ok, dice ahí, de acuerdo con Mateo en el punto número 1, de acuerdo con Mateo, marque con una B, déjame ver porque parece que me fui con la lección equivocada. Acá está la 28 y aquí sí es cierto. Según Mateo, ahora, según Mateo 1:18, ahí me equivoqué con dos unos, 1:18 al 25, ¿en qué paso del matrimonio se encontraba José y María cuando sucedió la concepción divina? Esta parte va a ser importante entenderla un poco con el comentario que viene en su libro del alumno. Dice que en la costumbre era que el primer paso le llamaban el compromiso. Por lo general los padres son encargados de hacerlo cuando sus hijos son niños. Y en el segundo paso, que le llaman el desposorio, duraba 1 año. Aquí los comprometidos tenían la opción de aceptar o rechazar la decisión de sus padres. Y en el tercero, el matrimonio, que se realizaba al terminar el desposorio. Entonces, desde niños se comprometen con los padres, pero cuando ya están en edad de decidir, entra la edad del desposorio, 1 año. Y en ese año estarán decidiendo si sí o no, y ya cuando por fin decidieron que sí, entonces se realiza el matrimonio que ya viene. Entonces José, ¿qué quería hacer? Dice, fíjense, en el Mateo 1:18, el nacimiento de Jesús fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen. Entonces fue la etapa del segundo paso, el desposorio, en el año que duraba uno con el otro. ¿Okay? Muy bien, en el segundo punto dice, analizando el mejor pasaje, escriba lo que pensaba hacer José en la historia de lo sucedido a María y cómo solucionó su situación. Lo único que voy a hacer es decirles qué texto lo menciona. Mateo 1:19 y luego el 24. Dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, es decir, no quiso exhibirla, pues. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Le creyó al ángel y decidió, sí, decido que sí.
en ese año de tiempo, ¿no? De decisión. Y en este tercer punto dice, marque la declaración verdadera con una B y la falsa con una F según Mateo 2 del 13 al 23. En la primera dice, José y María huyeron a Egipto por su propia iniciativa. En la siguiente dice, Herodes amaba tanto al niño que era incapaz de matarlo. En la tercera, José y María, también el niño, regresaron cuando Herodes aún estaba vivo. Y la última, la familia de Jesús al regresar de Egipto habitó en Nazaret. Las voy a ir contestando en ese orden, ¿ok? Entonces aquí vemos en Mateo 2:13 que después que partieron ellos, he aquí un ángel le apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Entonces fue el ángel el que les dijo, ellos no tomaron la iniciativa. En Mateo 2 del 7, el 8 y luego el 13 dice Herodes, entonces Herodes llamando en secreto a los magos, Herodes indagó, ¿qué tiempo? Diligentemente es el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a ver les dijo, id y averiguar con diligencia acerca del niño. Entonces él les pide saber en qué tiempo estaba, ¿no? Entonces Herodes dice que cuando se vio burlado, entonces ¿qué hizo? Mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos los alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces, como decía que lo amaba, era incapaz de matarlo, falsa, porque en realidad quiso saber qué tiempo porque ya estaba planeando hacer algo para eliminarlo, pero furioso, no nada más lo elimina a él, elimina todos los posibles en donde pudiera haberse encontrado. No se esperó pues averiguar a dónde estaba el paradero de unos, se enojó tanto y mató a un montoncito, a un montón. Y en la otra respuesta, en la otra cita del capítulo 19 al 21 dice, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños, y entonces él se levantó y tomó al niño de su madre y vino a la tierra de Israel. Entonces en este pasaje del 19 al 21 se menciona que no fue vivo Herodes, que regresaron a Israel, a la tierra de Israel, sino después de muerto. Muy bien. Y en la última cita dice en el versículo 22 y 23, y oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre tuvo temor, quien José, de ir allá, pero avisado por revelación en sueños fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. Entonces aquí es donde él y su madre es la verdadera, la única de las tres verdaderas. En las aplicaciones lo que estamos observando es que las promesas de Dios es el título que le damos a esta aplicación, y vemos que Dios prometió una solución para el pecado de nuestra vida cuando Adán y Eva, cuando se experimentan la muerte en propia carne, la muerte porque les dice, de cierto morirás, le dice Jehová, Dios, nuestro Dios, y ellos no lo creían o no lo entendían o no supieron hasta que lo experimentaron en carne propia. Entonces ese pecado, él dio la solución hablando de la simiente de la mujer, ¿se fijaron? ¿Se acuerdan? Dice, y fue enviada en la persona de Jesús para derrotar a Satanás y acabar con su imperio, dándonos la libertad. Por eso se mencionaba al principio el Mesías libertador, que precisamente esa fue la función, al poder en la profecía de Génesis 3:15 dice que la simiente de la mujer lo va a herir en la cabeza, una herida de la cabeza que significa muerte. Pero Satanás va a pensar que él tuvo la iniciativa de la victoria hiriendo en el calcañar, cuando en realidad el calcañar no le da una herida de muerte. Entonces esto fue lo que ocurrió en la simiente, se cumplió en la persona del Señor Jesús y vino para derrotar el imperio de Satanás. En la siguiente aplicación de las profecías, acá decíamos que las promesas de Dios, ¿verdad? Él prometió, y ahora vamos a ver las promesas sobre Jesús. Fíjense que Dios habló a los profetas para que escribieran sobre la llegada de Jesús y cómo identificarlo. Esta es la parte que quiero resaltar, porque decías, pero ¿qué sentido tiene que yo vea esto y reflejado en el Antiguo Testamento acá? Porque el buen entendedor, pocas palabras, el que entendía
que la profecía se cumplió en Jesús, entonces decía, este es entonces, Él es el que está cumpliendo todo. Entonces era una manera de poder identificarlo y precisamente de eso se trataba, porque como el periodo de las generaciones y generaciones y generaciones y no venir, imagínense que, pues sí, Abraham, Jacob, Isaac, todos ellos solo con la pura fe se conformaron, por decirlo así, ¿no? Creo que así Dios lo prometió y así lo va a hacer, pero no vieron nada. Imagínense los que siguieron años y años y años, 700 años y luego el año cero y ahora nosotros, la diferencia de nosotros es que nosotros lo vemos como algo ya cumplido y quizá es más fácil para nosotros atar este con este. Perdón, porque son eventos ya cumplidos y es como rastrear este con este. De alguna forma tienen una ventaja en nosotros. Y precisamente Mateo, pero sí es cierto, Mateo nos los aclara. Mateo tuvo ese cuidado de darnos destapar esas señales para poder verlas con claridad, entonces ya unirlas como cartitas que decíamos de memoria, una par y con un par, un antiguo y un nuevo en par. Y eso es lo que hace. Entonces dice, pero sobre todo para que supiéramos cuál sería su propósito al llegar. Entonces, no nada más decir quién es, porque acuérdense que también con Juan, y vamos a verlo en la lección próxima, le da una comisión a Juan con relación a que identificara no nada más quién era, sino qué era lo que venía a hacer. Y este es darnos perdón de pecados. Porque dice, ¿cómo era el nombre de Jesús? Él salvará a su pueblo de sus pecados. Le llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así dice el texto de esta lección. Y en la aplicación 3, la encarnación de Jesús. O sea, ¿por qué Jesús vino haciéndose humano? De carne y hueso, así como nosotros, de piel, de huesos, de sangre, de tendones, de vista, de respiración, como nosotros. Dice, Jesús se hizo carne para efectuar el pago por el pecado de la humanidad. El hombre no iba a lograr ser perfecto ante Dios para luego ser ofrecido en pago de rescate ni por uno mismo. Yo, con mis tendencias de pecaminosidad, no iba a llegar ante Dios y decirle, Dios, me ofrezco para sacrificio para pagar mis propias deudas. No, y Dios diría, no, espérate, estás bien lleno de toda podredumbre, sácate por allá, no vas a poder lograrlo, discúlpame, necesitamos a alguien puro para que pueda compensar lo impuro. Entonces Jesús tuvo esa característica. Como humano, ofreció su sangre ante Dios. ¿Quién es el que justifica? Dios es el que justifica. Entonces, cuando yo me quiero acercar a Dios, Dios no ve eso. Por eso en el Antiguo Testamento tuvo que haber una víctima, porque Dios no podía ver en nosotros la pureza. Entonces, ¿qué hacía? La sangre de ese corderito era como si hubiera sido una especie de intermediario, por ahí decirlo, para que Dios no nos viera a nosotros directamente, sino a través de como si fuera una especie de velo que permitiera vernos de manera diferente. Entonces esa sangre como si nos pusiera un velo enfrente, que precisamente es lo que sucede con la sangre de Cristo ahora. Escuchaba un predicador que resaltaba precisamente hace rato en el mensaje que estaba escuchando en YouTube, que precisamente Dios no nos ve a nosotros, sino ve a su Hijo cuando mira hacia nosotros. Ve a su Hijo Jesús en nosotros, porque nosotros decidimos creerle a Jesús y aceptar su sangre para que fuera el que nos limpiara. Entonces es como que si nos cubre un manto, un velo, para que cuando nos acerquemos a la presencia de Dios dice, oh sí, vamos a relacionarnos, estamos en unas condiciones aceptables para Dios. Entonces eso es lo que hace Jesús. Ofreció su sangre ante Dios, quien es el que justifica. Así pagó la deuda que teníamos con Dios. Y ahora somos limpios por medio de su sangre. Entonces, cuando tengamos problemas con el pecado, hay que ir a Jesús. Él nos puede limpiar. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, por más grave que sea ese pecado. Debemos ir a Él y no dudarlo ni un minuto.
Nada más para recordar las metas de enseñanza-aprendizaje que hay que confirmar, conocer la confirmación de las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías en el nacimiento de Cristo y qué actitud sobre la importancia del nacimiento de Cristo para mi vida. Entonces vamos viendo en las citas, fíjense bien aquí, donde dice el texto en la prueba, dice: escriban las citas del Antiguo Testamento donde se encuentran las profecías cumplidas con relación al Mesías prometido según Mateo 1 del 18 al 2:23. De hecho, va a ser muy fácil si regresan el video y lo verifican allí para ayudarse. Y en la siguiente, la pregunta número 2 de la prueba dice: en 3 líneas, explique lo que representa para usted el nacimiento de Jesús. Es personal, entonces dejamos que cada una lo conteste de acuerdo a su convicción de fe que tiene. En la próxima lección vamos a ver 3 capítulos, pero no todo el capítulo. Por ejemplo, Mateo 3, solo del 1 al 12. Vamos a ver Mateo 11, solo del 7 al 15, y Mateo 14, del 11 al 12. Perdón, del 1 al 12. Esto nos va a hablar de una historia en particular y se van a atar como tipo rompecabezas para formar lo que sería la historia específica de un personaje aquí. Vamos a orar para despedirnos. Gracias te damos, Padre bendito, porque tú eres bueno con nosotros, porque nos permites conocer acerca de tu palabra. Gracias por Mateo, porque él tuvo la dedicación de ponernos claro cuando tú hablabas en el Antiguo Testamento con tus profetas, que no nada más para ellos hablabas, sino también para nosotros ahora. Gracias te damos, Señor, porque gracias a este Evangelio de Mateo podemos entender cómo tú relacionaste, pusiste las señales para identificar al Señor Jesús, y ahora nosotros podemos con toda certeza confiar en que Él fue el que debió ser, sí demostró ser el que era, el que decía ser y el que debía ser. Y gracias a que Él efectuó ese sacrificio en la cruz, nosotros podemos recibir perdón de pecados y recibir también una oportunidad de acercarnos a tu trono, siendo cubiertos con su sangre y pudiendo tener ese acceso a ti como justos, justificados. Gracias te damos, Padre, porque sin ti no hubiera sido posible nada esto. Guíanos, Padre, en el transcurso de esta semana a aplicar todas las enseñanzas y sentirnos gozosos de todo este plan hermoso que tú has trazado para nosotros, y la importancia que tiene que Jesús vino a la tierra y cumplió un papel de libertad y de sacarnos como botín del imperio de Satanás ahora que fue derrotado en la cruz. Te pedimos que nos ayudes a ser conscientes de esta bendición que tenemos y que nos permitas vivir como es digno de tu Hijo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hasta la próxima.